Si de miedo se trata, uno de los más comunes en la gente a temprana edad es la de los payasos. Con películas aterradoras como It, del maestro del terror Stephen King. Ese ente que nos atormentó en nuestros sueños y al momento de entrar a las regaderas y ver los deseos. Ese ente que nos generó traumas al ver una persona pintada, debido a que ya sentíamos que abría sus fauces, enseñaría sus dientes afilados y nos comería. Pero con el tiempo entendimos que eran criaturas ficticias y solo existían en las películas de terror. Pues, ¿qué dirías si te digo que en realidad hubo un número indefinido de personas que vivieron ese mismo horror que veías que experimentaban los actores, pero esto en la vida real? En el video de hoy, en Archivos Antiguos, te traemos el caso del asesino serial John Wayne Gacy, mejor conocido como Pogo, el payaso. Corre la fecha de 1942, el 17 de marzo, en el estado de Illinois, Estados Unidos. Nace John Wayne Gacy, de padres identificados como John Stanley Gacy y Marion Elaine, segundo hermano de 3, siendo el único varón. Johnny, como cariñosamente le decían sus hermanas y madre, era muy apegado a ellas. Pero era completamente diferente la historia cuando de su padre se trataba, siendo un alcohólico, una persona muy violenta, machista y homofóbico, el cual constantemente maltrataba física y psicológicamente a John, azotándolo con un cinturón de cuero, así como humillándolo diciéndole marica, estúpido y niño de mami. Y si por si eso no fuera poco, a tan solo 9 años, un amigo de ese padre tan despiadado abusa sexualmente de Johnny, generando así más traumas. Recordemos que tiempos atrás el hecho de denunciar a algo siendo menor de edad, en muchas de las ocasiones no se tomaba con la seriedad debida, y los menos terminaban siendo golpeados por mentirosos. Agregando que John tenía un padre así, no le quedaban muchas opciones más que seguir con su vida y guardar silencio. Pensar que los problemas que vivió en la niñez eran suficientemente grandes para desequilibrar el estado mental de cualquiera, pues a los 11 años, John se golpea la cabeza con un columpio, encontrándose jugando en un parque, el cual genera un coágulo de sangre en el cerebro. Pasaría desapercibido por 5 años, hasta que John comenzaría a presentar desmayos. Al notar dichos episodios, su padre piensa que era un adolescente que intentaba dar lástima, para después comenzar a reclamarle que se encontraba fingiendo. Continuando con el trayecto de vida de John, se registra el ingreso a múltiples colegios distintos hasta que llega a la edad de 20 años, en la que, siguiendo el consejo de su padre, abandonaría su hogar y se mudaría a Las Vegas para ahí trabajar en una funeraria, donde ahí iniciarían sus fantasías retorcidas, sintiendo la necesidad de compartir el hecho con un difunto, el cual falleció en un accidente. Así se mantendría por 3 meses laborando en ese lugar para posteriormente regresar a Chicago a vivir a casa de sus padres, donde ahí se inscribiría y graduaría en un colegio llamado Northwest Business. Y así avanzamos hasta el año 1964, cuando se muda a Springfield para trabajar como vendedor, e igual ahí conocería a su compañera Marilyn Myers,
con la que se casaría en septiembre de ese mismo año. Relación que solo duraría 4 años, la cual terminaría el 10 de mayo de 1968. Después de que John fuera detenido por la policía tras ser declarado culpable por cargos de abuso sexual, a lo que fue sentenciado a 10 años de prisión, de los cuales solo pasaría 18 meses, quedando en libertad condicional el 18 de junio de 1970, debido al buen comportamiento que llevaba encontrándose recluido. Después de abandonar la cárcel, John sale sin poder tener el derecho de ver a su ex esposa y a su hija biológica, así como a su padre, debido a que él pierde la vida a causa de una cirrosis hepática, el 25 de diciembre de 1969, caso que jamás se le mencionó a John, el cual estaba encerrado, por lo que, estando en libertad, decide regresar a Illinois, donde escondería su récord criminal con él. En el año de 1971, John se establece en Northwood Park Down, donde pone un negocio de construcción llamado PDM Constructing, empresa que solo se centraría en contratar jóvenes e incluso menores de edad para trabajar en la construcción, como es el caso del joven de nombre Michael Reed, el cual fue contratado por John para su empresa a cambio de alojamiento y sexo, para que al día siguiente el chico escapara debido a un arrebato de violencia por parte de John, el cual le causaría daño al chico con un martillo golpeándolo en la cabeza. Siendo el 1 de julio de 1971, John tiene su segundo matrimonio con la señorita Carol Hoff, una mujer divorciada que conoció en la secundaria, la cual tenía una amiga en común que era su hermana. Madre de 2 hijos, los cuales formarían la familia con John. A estas alturas, John tenía la vida de casado con Carol, así como la atracción sexual de los jóvenes de sexo masculino, los cuales atraía con su empresa de construcción, así como utilizando el personaje de fiestas infantiles, Pogo el payaso, dándoles la facilidad de acercarse a las víctimas sin que nadie sospechara, debido a que, como era un miembro muy respetado de la comunidad, decide hacer eventos a caridad de la comunidad más necesitada, con el gancho de no cobrar un 5, pero con las finalidades más perversas en la mente de John. Pero la verdadera ola de violencia iniciaría el 2 de enero de 1902, cuando John recogería a un chico de 15 años llamado Timothy McCoy, el cual asesinaría a puñaladas en su domicilio el día siguiente, para después enterrar su cuerpo debajo de la casa, siendo este el lugar más común donde enterraría a sus víctimas. Siendo el año de 1975, su esposa Carol Hoff ya sospechaba de la atracción homosexual de John, debido a que tenía constantes ausencias en la noche en su casa para tener encuentros con más hombres en el sótano de su casa, para así desatar sus retorcidas fantasías carnales, sin imaginar que en ese mismo lugar es donde cometería los crímenes más retorcidos en contra de sus víctimas. Como por ejemplo el caso de John Butovich, un joven de 16 años, el cual sufrió de abuso y finalmente fue estrangulado en el sótano de John Gacy. Pero todo esto empeoraría el año de 1976, cuando John se divorcia de su segunda esposa, teniendo la casa sola y la facilidad para continuar con su carrera criminal, pero más continua,
realizando sus perversos actos con una continuidad de una víctima cada 3 o 4 semanas, a lo que así ampliaría su reino del terror. Después del divorcio, pasarían los años y John continuaría con sus actos delictivos hasta que en el año 1978, 2 años después, John cometería un error, el cual desencadenaría una serie de eventos que lo llevaría a su perdición. Debido a que, siguiendo su rutina macabra, se contactaría con un joven de nombre Robert Pist, de 15 años, para ofrecerle trabajo en su compañía de construcción. Pero John no contaría con que el compañero de trabajo de Robert sabría a dónde iría. Y al momento de la desaparición, la compañera, señalaría la casa de John, siendo este el último lugar donde su compañero lo vio. Por lo que se levantó una investigación tras la desaparición, donde las autoridades encuentran diversos artículos relacionados con las desapariciones en la casa de John. A lo que, teniendo las pruebas suficientes para capturarlo, por lo que habían encontrado, se registra al mismo tiempo la captura de John días más tarde, pero por cargos de tráfico de drogas, el cual fue liberado de los cargos y puesto bajo investigación policíaca. Harto de la vigilancia policíaca, el 22 de diciembre de 1978, John Gacy decide confesar sus crímenes a las autoridades, el cual confiesa que su primer crimen fue en enero de 1972. Al enterrar un cuchillo en su víctima y ver cómo se desangraba, esto le generaría excitación y placer, ocasionando que el gusto por el asesinato creciera más en él. También confesaría a la policía el homicidio de 33 personas, las cuales 29 de ellas se encontraban enterradas debajo de su domicilio. Inclusive llegaría a presentar un plano donde le señalaba a las autoridades dónde estaban ubicados los demás cuerpos. Tardarían 6 días de excavación para desenterrar 26 cuerpos debajo de la casa de John Wayne Gacy. Y después comentaría que los 4 cuerpos faltantes los había arrojado al río Des Plaines. Imagínense cuántas personas fueron víctimas de este brutal asesino, que hasta en el 2010 se tuvo que reabrir el caso debido a que encontraron pruebas de ADN correspondientes a los jóvenes asesinados. Pero así como todo en esta vida, tarde o temprano llega a su fin. El fin de John Wayne Gacy llega el 10 de mayo de 1994, cuando fuera ejecutado por una inyección letal, y sus últimas palabras dejarían a todos helados, siendo las siguientes: matarme no hará regresar a ninguna de las veces. El Estado me está asesinando, finalizando con un nunca sabrán dónde están los otros cuerpos. Bésenme el culo. Y con esas palabras se marca el fin de un reinado de terror. Quedando la duda, en realidad, ¿a cuánto asciende el listado de víctimas de Pogo el payaso? Bueno, eso se lo dejamos a su criterio. Y bien, este fue el fin del video de John Wayne Gacy, alias Pogo el payaso, o como lo conocieron al final, el payaso asesino. Esperemos que les haya gustado el video y recuerden dejar su like, comentar, compartir y suscribirse al canal para más contenido. Mi nombre es Jonathan Quevedo y esto fue Archivos Antiguos. Hasta la próxima.